Estamos entonces con Roy Gates, abogado Nadine Heredia. Doctor Gates, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, don Rey. Bueno, la pregunta cae de madura. ¿Va a regresar o no va a regresar la señora Nadine Heredia antes de los 10 días invocados por el juez? Bueno, sí, en efecto ha habido un requerimiento por parte del juez para que ella, de una manera inaudita, nunca antes vista, que el juez le está pidiendo que se desvincule de su trabajo. No solo le está pidiendo que regrese dentro de los 10 días, sino le está diciendo que se desvincule del trabajo y que vuelva acá dentro de los 10 días. Y ese requerimiento que ha hecho el juez en realidad no tiene un sustento legal, porque para que un juez o un fiscal le haga un requerimiento a una persona, tiene que existir una regla de conducta que haya sido infringida. ¿Sí? Y la única regla de conducta que tenía la señora Nadine Heredia era no ausentarse del lugar de su residencia ni variar de domicilio sin previo aviso al juzgado, lo que se cumplió a cabalidad. Ahora el juez ha dicho que no se le informó cuándo se iba ni por cuánto tiempo se iba a ir. Yo quisiera dejar claro eso porque... No he sido sorprendido porque no sabía que se iba tanto tiempo, que se iba para siempre. A ver, mire, yo quisiera dejar bien claro eso porque en realidad muchas cosas se pueden decir, pero los documentos hablan. Nosotros hemos presentado el día 21 de noviembre, que fue el lunes. En primer lugar le informamos a las 8 de la mañana al juez en una entrevista personal y después lo pusimos por escrito. Y aquí está nuestro escrito, le puedo dejar una copia para que lo analicen, en donde se le adjunta incluso la carta en la que se señala que el cargo es por 2 años. El juzgado y la fiscalía no pueden decir que no se les informó. La carta es clarísima y señala que el cargo tiene una duración de 2 años. Aquí eso está ahí, o sea que no es por verdad supuesto, lo que ha dicho, y adicionalmente, dice el juez también, ayer salió en una entrevista en otro canal y señaló que la señora Nadine Heredia no le informó cuándo iba a salir. Pues acá tengo el escrito mediante el cual se le adjunta el pasaje de avión y están los cargos. O sea, los cargos hablan, tanto a la fiscalía como al juzgado. Yo quisiera dejar en claro que... Ahora, ¿cómo es posible que el fiscal no haya, porque el juez también ha dicho que él no prolongó el impedimento de salida que se venció en octubre, porque el fiscal no se lo pidió? Entonces, si el fiscal no se lo pidió, ¿cómo es posible que el fiscal haya pasado de no pedir ni siquiera el impedimento, la prolongación del impedimento de salida, a pedir la detención preventiva? ¿Cómo ha pasado de un extremo a otro? Las dos cosas son sospechosas, es decir, en el segundo caso uno podría pensar que ha habido presión mediática o culpa y por eso, pero en el primer caso, ¿cómo puede no haber apelado? ¿De repente ha sufrido alguna influencia? No, fíjese, o sea, el impedimento de salida tiene un objeto y es garantizar un acto de investigación. Cuando la Procuraduría le pide al fiscal que solicite la prórroga del impedimento de salida, lo hace sin ninguna justificación, es un escrito de un párrafo pequeño. Y el fiscal dice no, porque ya se aseguraron todos los actos de investigación, la señora Nadine Heredia ha concurrido, ha presentado la documentación que se le requirió, etcétera, etcétera. Entonces decidió no prorrogar el plazo, conforme a ley. ¿Qué ha ocurrido ahora? Cuando la señora ha informado del viaje, el día lunes el fiscal conocía de esto y el juez, y el fiscal no solicitó el impedimento de salida, pero ante el cargamontón que ha habido, ¿no? Ante toda la presión que ha habido, es que ha solicitado ahora la prisión preventiva. Y el día viernes que nosotros vamos a una audiencia... No, eso es así una cosa, efectivamente ahí es muy deleznable los argumentos además que usó, eso es verdad. Pero ahora yo lo que le pregunto es lo siguiente, vuelvo a mi primera pregunta. Sí. Usted, la señora Nadine Heredia, ¿va a regresar o no en los 10 días que le corresponden? La pregunta habría que reformularla en el siguiente sentido. Usted dice que va a apelar. ¿Esta apelación se va a resolver antes de los 10 días? Eso depende de la sala. Es muy buena la pregunta, ¿no? Porque justamente la sala superior podría resolver antes de esos 10 días. La cuestión es si va a querer hacerlo. Nuestro plazo para fundamentar la apelación vence el día de mañana miércoles. ¿Todavía no la han presentado? No, la apelación se presentó el mismo día de la audiencia. Mañana vencen los plazos de apelación, de fundamentación, perdón, y la sala podría resolver este viernes, si quiere, que sería antes de los 10 días. Eso sería ideal. Pero digamos que no ocurra, la señora Nadine Heredia tendría que regresar, ¿va a regresar? Digamos que, imaginemos que eso no ocurra, habría que ver cómo nos conceden el recurso, si es con efectos suspensivos, en efecto suspensivo, y lo que yo le podría decir, porque yo entiendo de que hay un interés para saber, ¿va a venir o no va a venir dentro de los 10 días? La señora Nadine Heredia va a ser la que comunicará finalmente la decisión que tome. Yo lo que puedo decir de manera general es que ella siempre ha cumplido con lo que ha dicho el juzgado y la fiscalía. Ella demostró una actitud de respeto, por más que algunos no lo quieran reconocer, ella siempre ha demostrado una actitud de colaboración con la investigación. ¿El asilo es una figura que ustedes han contemplado, el asilo allá en Suiza? A ver, bueno, en lo que a mí me corresponde, que es la defensa penal, estoy abocado al tema de la apelación. El tema del asilo es un análisis que tiene más
un matiz político, ¿no? Yo estoy abocado al análisis penal de la apelación y tengo la esperanza que finalmente se revierte esta situación que ha sido bastante grave, ¿no? Pero si ella no regresara en el plazo indicado, ¿usted seguiría siendo su abogado? Bueno, eso depende de la conversación que yo tenga con la señora Nadine. Nosotros evidentemente estamos en permanente comunicación y hasta el momento ha existido muy buena sintonía. Yo creo que la señora ha actuado correctamente y por eso es que le he acompañado yo mismo a hablar con el juez y con el fiscal, ¿no? La figura de que ella pudiera permitírsele estar en el exterior y trabajar afuera en la FAO, pero que tuviese que regresar cada mes para firmar, ¿esa es una figura fiable? ¿Eso costaría $3.000 mensuales? ¿Es una cosa de dónde sacaría a ella? Bueno, pero si va a obtener un cargo de esta naturaleza, yo creo que ella podría sacrificar una parte para poder venir y cumplir con este mandato. Y ese era justamente, don Jaime, lo que se iba a hacer. Por eso es que se le pidió al fiscal autorización para firmar allá. Si el juez, no autorizaba que la señora registre su firma en Ginebra, no había ningún problema. Ella vendría una vez al mes a firmar y de ahí regresar a su trabajo. Y se cumplía con venir permanentemente al país. Y eso no significa también perder arraigo, como de alguna manera lo ha dicho el juez. Eso no es perder arraigo ni desconocer el proceso. Ella perfectamente puede tener el proceso acá, ir a trabajar afuera y volver una vez al mes y acudir cuando sea llamada. No es el único caso, recordemos, ¿no? Ahora, digamos, necesita recursos, ¿no? Porque son $3.000 mensuales. Bueno, habría que gastar en eso, más o menos, digo yo. Pero viajando en segunda. Pero el tema del costo, en realidad, eso no es un tema a discusión, porque finalmente para cumplir con la medida lo podría hacer sin ningún problema. Es lo que nosotros solicitamos. Bueno. Pero permítame decir una cuestión, porque ayer salió el fiscal de la Nación y ha dicho una serie de cuestiones que no son ciertas, ¿no? Con total respeto se lo menciono, porque él ha dicho cuestiones que finalmente no han ocurrido así, como por ejemplo, ha señalado que el fiscal se enteró de esta comunicación el miércoles y recién ahí fue a decirle al juez, a pedirle explicaciones al juez, y eso es falso, porque el día lunes se le informó al juez y al fiscal, ambos estuvieron perfectamente informados verbalmente y por escrito y con documentación, con pasajes de avión de esta situación. En segundo lugar, dijo que la audiencia del día viernes fue una audiencia a pedido del fiscal. Falso. La audiencia el día viernes fue a pedido nuestro y nos pusieron de contrabando el pedido de prisión preventiva en menos de una hora. Eso es nunca antes visto, lo pueden revisar. Una prisión preventiva una hora antes y que se lleve ese mismo día a la audiencia. Y ese mismo día se dio una respuesta al país. ¿El fiscal ha sido mal informado por su fiscal, por el fiscal Juárez? ¿El juez? ¿El fiscal de la Nación ha sido mal informado por el fiscal Juárez? ¿O cómo ha sacado esta conclusión? Yo no sé de dónde sacó el fiscal de la Nación esta información. Lo ideal sería que sea el fiscal Juárez. ¿Usted cree que se ha parcializado ya el fiscal? Yo creo que el fiscal de la Nación ha tenido que dar una respuesta, ¿no?, frente a toda esta situación, porque yo creo que ha quedado evidente que la Fiscalía ha cometido un exceso aquí. Porque ellos dicen que no han sido informados cuando han sido perfectamente informados. Y lo último que dijo fue que la señora Nadine Heredia tendría que haber sido un poco transparente e informarle al fiscal que estaba postulando ese trabajo. Imagínense esa cuestión. Yo voy a informarle al fiscal que estoy postulando acá, que estoy postulando allá. No, se le informa al fiscal cuando uno ya tiene el trabajo y va a salir del país. Eso es lo lógico. Yo no le puedo estar informando, voy a postular este puesto, después no me aceptan y le informo, ¿sabes qué? Por si acaso no me aceptaron. Ahora te informo que voy a postular. Pero se le informó que habían aceptado. Se le informó el día lunes 21 que la señora iba a trabajar. ¿En la FAO? Así es, aquí está, yo le puedo dejar todos los documentos, están las cartas, todo. Tenemos que ir, si me permite, a una pausa. Muchas gracias. Seguimos conversando con el doctor Roy Gates, abogado de Nadine Heredia. Le preguntaba por el tema del asilo, porque ayer, entrevistando a Francisco Tudela en este programa, él señaló que podría haber argumentación para decir que hay no recuerdo si usó la palabra persecución, pero veamos qué fue lo que dijo exactamente. Yo creo que tal vez no se ha tenido la cabeza fría al reaccionar. La reacción ha sido precipitada. Se ha debido esperar que venza el plazo de firma. O sea, ella tenía que firmar cada 30 días. Claro. Antes de lanzar este pronunciamiento del Congreso y también el pronunciamiento del gobierno. ¿Por qué? Porque para un buen abogado suizo que va donde un juez suizo le dice, fíjese usted, mi patrocinada ha salido del Perú, no ha violado ninguna norma, se ha reportado al juez, se ha reportado al fiscal,
ha llegado a Ginebra y han intentado políticamente de que la destituyan de su cargo, y hay una serie de presiones políticas contra ella. Claro, para un juez extranjero que no conoce la realidad del Perú, lo que prima es eso, o sea, la percepción que él va a tener es que, no habiéndose violado la ley, pues esta señora está siendo perseguida políticamente. Y eso se debe a que se precipitaron, desde mi punto de vista, al hacer los pronunciamientos sobre la salida de ella. Bueno, Francisco Tudela le está señalando de alguna manera un camino, no sé si a la defensa de Nadine Heredia, pero a Nadine Heredia directamente. ¿Están considerando esta argumentación? Bueno, yo creo que si lo ha dicho el señor Francisco Tudela, que es una de las voces más autorizadas en la materia, es porque es cierto, ¿no? Y yo creo que es evidente también lo que ha ocurrido en el país. Creo que nunca antes el Congreso de la República había aprobado una moción para que una persona natural la voten de su trabajo. Eso es algo inaudito. Y el Congreso, y el Ejecutivo, que en principio no tiene nada que ver con estos cargos, porque en la ONU hay cargos de elección en donde participan los estados y otros cargos de designación, de nombramiento en donde no participan los estados. Y este no es un cargo de elección. No. Entonces el gobierno no tenía nada que hacer, pero por tratar de lavarse la cara, las manos, y antes de que lo critiquen, llamaron al embajador de la FAC en Perú, mandaron la nota de protesta con el embajador político que tenemos en Italia, todo contra una persona natural que ni siquiera ha sido funcionario público. No solo eso, sino que ahora vemos que el juez y el fiscal autorizan de alguna manera la salida porque se les informó y no hicieron absolutamente nada, y el día viernes, volteando 180 grados, piden la prisión preventiva y por poco disponen la prisión de la señora Nadine Heredia. Entonces, ¿qué cosa es esto? Sí, ¿no? Pues, ¿cuándo es que la señora Nadine Heredia va a decidir si regresa o no regresa al Perú en el plazo indicado? Bueno, yo creo, evidentemente, tiene que ser antes de los 10 días, ¿no? Nosotros, como digo, estamos presentando la apelación, la fundamentación, vamos a ver cómo nos conceden, con qué efecto, si es suspensivo o no suspensivo, y conforme eso se determinará desde cuándo se cuentan los 10 días, ¿no? Pero en realidad yo quisiera recalcar esto, ¿no? O sea, el juez sabía que se iba, pero ahí, si recordamos cómo fue esa lectura de resolución, primero fue un acuse de recibo de los golpes que recibió del premier Zavala, ¿no? Y de ciertos congresistas, en donde el juez dijo, bueno, por si acaso al premier Zavala que se informe, y al congresista tal. O sea, se ha utilizado esta audiencia para dar un mensaje. No se ha utilizado esta audiencia para aplicar el derecho, porque en principio nos tendrían que haber notificado y dar 3 días de plazo para un pedido tan gravoso como de prisión. Y hemos tenido 1 hora, don Jaime, para preparar una sustentación frente a un pedido tan grave de prisión. Por eso es que nosotros en la audiencia enrostramos al juez y al fiscal y no dijeron absolutamente nada. Le dijimos claramente que la señora Nadine Heredia les había informado a ellos verbalmente y por escrito de su viaje. Y ellos no dijeron nada. El día lunes que se les informó, el fiscal pudo haberle pedido al juez un impedimento de salida. Y han esperado hasta el día viernes, después de toda esta presión, y el día viernes el fiscal le pide al juez la prisión, nos notifican 1 hora después para ir a la audiencia a las 12, a las 11:30. O sea, fue algo totalmente increíble, producto de la presión. Recordemos que el propio fiscal de la Nación, en la entrevista que le comento el día de ayer, y esto lo digo con el total respeto al fiscal de la Nación, pero no podemos dejar de decir las cosas. El propio señor fiscal de la Nación, ante la pregunta de la periodista que lo entrevistó, que le dijo que no vaya a ser que el fiscal y el juez han cedido a la presión, ¿cuál es la respuesta del fiscal de la Nación? El fiscal de la Nación dice, una presión mediática quizás, pero política no. El fiscal que tiene el caso se siente preocupado por la presión mediática. Cuando un caso genera alarma social, los medios y las autoridades presionan. Sí, pues eso es inadmisible como respuesta. Es inadmisible, porque acá no interesa la presión. Los jueces y los fiscales tienen que ser totalmente independientes y asépticos. No pueden estar sometidos a la presión política. Pero fíjese usted, don Jaime, ¿qué ha dicho el Congreso de la República? Que lo va a llevar al fiscal Germán Juárez Atocha al Congreso para que dé explicaciones de por qué no pidió la prórroga de salida de la señora Nadine Heredia. Recordemos que el propio fiscal Juárez Atocha investiga al grupo político Fuerza Popular, ¿no es así? Él está investigando al grupo político Fuerza Popular y ahora ellos son los que lo están amenazando de llevarlo al Congreso. Al señor juez de la causa, la OCMA le abre una investigación. ¿Por qué le abre una investigación? Por no haber prorrogado el impedimento de salida de Nadine. ¿Podía el juez de la causa prorrogar el impedimento sin que haya un pedido del fiscal? No podía. Y la OCMA lo sabe. Y sin embargo, le abren una investigación por no haber hecho algo que no le correspondía hacer.
¿Qué cosa es eso? Sí, pues el propio juez ha dicho que no abrió porque el fiscal no se lo pidió. Obviamente, y que si el juez no se tiene lo pedía, razón él no ahí. lo podía hacer. El juez tiene razón ahí, pero para algunas cosas sí, para otras no. Porque, por ejemplo, si el fiscal no le pide la prórroga, él no lo hace. Pero ¿qué es lo que ha hecho el día viernes? Ha hecho un requerimiento que el fiscal no se lo ha pedido. Y sin embargo ahí sí hace el requerimiento. Que venga en los 10 días. Cuando el fiscal no pidió eso, el fiscal pidió prisión preventiva, yo pedí que dejen firmar allá. ¿Cuál habría tenido que ser la resolución del juez? No te doy la prisión preventiva y a nosotros nos dijo no te permito firmar allá. Punto. Ahí debería haber terminado la audiencia. Claro, sí. Pero él agrega algo que el fiscal no pidió. ¿Qué cosa es? Que la señora renuncie a su trabajo y que regrese aquí dentro de 10 días y naturales, ¿ah? Y naturales. Sí. Eso es un mensaje. Bien. Roy Gates, muchas gracias por su A participación. usted, don Jaime, le Ahora, agradezco mucho.